Y también comentarles que estamos entrando al último panel del día de hoy, y posterior a este panel tendremos la entrega de un donativo a Laboratoria, que en su momento les platicaremos qué es. Por lo pronto damos la bienvenida a la maestra Mónica Aspe Bernal, subsecretaria de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a quienes agradecemos el hecho de que esté con nosotros no solamente hoy, sino desde siempre. Mónica, muchas gracias. Durante toda tu trayectoria has estado cerca de la industria, cerca de la Cámara. Sí, aplausos, sí. A Andrés Mas, director ejecutivo de Política Tecnológica Avanzada e Iniciativas Globales para Cisco de Latinoamérica. Bienvenido, Andrés, muchísimas gracias. Canietti, es tu casa. También a Raimundo Fernández Pendones, director general adjunto de Megacable Comunicaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos, Raimundo, esta es tu casa. Y a José Luis Ayala, director de Relaciones con Gobierno e Industria para América Latina de Ericsson. Muchas gracias, José Luis. Les pedimos a todos, por favor, tomen sus asientos para estar en posibilidades de iniciar este panel, el último del día. Por favor, tomen sus asientos nuevamente para entrar al último panel del día. Asimismo, le pido al moderador, doctor Eduardo Ruiz Esparza, expresidente de Canietti, el que tome su asiento y esté con nosotros para poder estar en posibilidades de dar inicio a este panel. Les pido una vez más que tomen sus asientos, por favor. Este panel, al igual que los anteriores, contaremos con el gusto de escuchar una plática introductoria, esta a cargo de la maestra Mónica Aspe, subsecretaria de Comunicaciones, con el fin de que a partir de ahí podamos ya introducir el panel, podamos platicar sobre el panel. Mientras se toman la foto ahí del recuerdo, agradecemos nuevamente y les recordamos el contestar las encuestas de salida de cada una de las conferencias, y les vuelvo a hacer el comercial. Tenemos alrededor de 3,000 personas conectadas vía streaming, y a su vez alcanzamos en el transcurso del día fuimos trending topic varias ocasiones, alcanzando la posición número 7. Entonces mañana esperamos romper al top 5. Entonces les pido por favor una vez más, tomen sus asientos para poder iniciar el panel. Mónica, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Mónica. ¿No te quieres quedar ahí? Como tú quieras. Creo que ya está cargada, ¿no? Sí, ya está cargada. Perfecto, lo que me encantaría es tener un… Muchas gracias. Ahí estamos. Muy buenos días a todos, muchas gracias a Canietti, a su presidente, a todos ustedes por esta invitación para hablar sobre infraestructura para reducir la brecha digital, y gracias también a los compañeros de panel. Un gusto estar con cada uno de ustedes, seguramente será interesante la discusión, así es que yo trataré de ser breve con la presentación para que pasemos a esa parte. Bueno, sabemos que la economía mundial es ya una economía digital, y que es precisamente la economía digital la base de la igualdad de oportunidades. El acceso universal a las tecnologías es lo que define en gran medida la posibilidad de países, de organizaciones, de personas, de regiones, de tener acceso a oportunidades de desarrollo, de prosperidad. La mitad de la población del mundo todavía está desconectada, cerca de 4,000 millones de personas.
En México nuestros números van bien, hemos mejorado sin duda en los últimos años y hemos superado el promedio mundial. El 57% más o menos de los mexicanos somos usuarios de Internet, que quiere decir que vamos mejor que el promedio mundial. Antes íbamos con el promedio mundial, pero por supuesto, pues eso significa también que nos falta 43% de la población por conectar. Y cerrar la brecha digital implica superar ciertas barreras. ¿Cuáles? Por ejemplo, la de cobertura. Tener acceso físico a redes es, por supuesto, un requisito para poder estar en el mundo digital. La asequibilidad, que es sin duda un tema central. La relación entre lo que las personas y las familias pueden pagar por una canasta de servicios, de tecnologías, y el costo de llevar esos servicios ahí a donde viven o trabajan. Esa relación de asequibilidad es realmente lo que mueve desde el punto de vista comercial y económico la posibilidad de que la población se conecte. Y el tema de habilidades digitales, desde habilidades digitales básicas para la inclusión digital más elemental de las personas, hasta el tema de habilidades digitales en cuanto a, por ejemplo, lo que trabaja mucho esta industria, la Canieti, que es pues también el tema de talento más avanzado para el desarrollo de la economía digital. ¿Y qué soluciones vemos? Vemos la competencia, sin duda, que es el tema central a la reforma de telecomunicaciones y que es lo que ha realmente hecho que bajen los precios y que mejoren las condiciones en los mercados de telecomunicaciones en los últimos años. Falta mucho por hacer, pero tenemos un buen regulador y vamos en ese camino. Y el otro punto que yo quisiera resaltar es el uso eficiente y compartido de los recursos, incluyendo la infraestructura pasiva del Estado. Yo quiero aprovechar este panel sobre despliegue de infraestructura para reducir la brecha digital, para hablar justamente de este tema, cómo facilitamos el despliegue de esa infraestructura. Y a ver si sí, ahí está. Bueno, este es un tema que para la gente que trabaja en telecomunicaciones es más conocido, pero que en general para el ecosistema digital es mucho menos conocido, que tiene que ver con los costos del despliegue de redes que son ajenos a lo que pensamos realmente como telecomunicaciones. Cuando pensamos el costo de desplegar, en este ejemplo, una red fija de banda ancha al hogar, pues pensamos en el costo de la electrónica, en temas relacionados directamente con las telecomunicaciones. Y sin embargo, lo que vemos en esta gráfica de la OCDE es que hasta el 70% del costo de una red fija se debe al despliegue de infraestructura asociada, es decir, principalmente obra civil. Hay otros estudios que estiman que para redes móviles este porcentaje está entre 50 y 70%. En todo caso, hay un costo más grande en el despliegue de una red que tiene que ver con estos otros costos no directamente vinculados con el mundo de la tecnología que directamente con tecnología. Y si vemos en la lámina, que no sé si la ven, entonces se las voy a describir. En este estudio de la OCDE para redes fijas, lo que nos dice es que 68% de estos costos es obra civil. Obra civil incluye zanjas, ductos, postes, gabinetes, abrir banquetas, obra en derechos de vía, etcétera. Todas esas otras cuestiones asociadas al despliegue de redes. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Pues que es un factor de encarecimiento y por eso se vuelve, digamos, un costo muy oculto para quienes no están metidos en esta parte de infraestructura de telecomunicaciones, que sin embargo pues puede volverse un lastre para detonar la economía digital en un país.
Es un factor de encarecimiento de las redes y por lo tanto de los servicios. Los operadores, por supuesto, van a repercutir ese costo en el despliegue de la infraestructura a sus clientes, tomando decisiones de llegar o no llegar a cubrir una zona específica del país, por ejemplo, dependiendo de estos costos y del ingreso de esa población. Viendo la alta dispersión poblacional de México, su geografía accidentada, y el tema de las normas, ya sea dispares o a veces inexistentes, la heterogeneidad en permisos ante distintas autoridades, pues todo esto encarece el despliegue de las redes y hace o que tengamos menos cobertura o que tengamos menos competencia, que no llegue nadie o que lleguen menos redes a esas zonas del país, y por eso es un tema central para las telecomunicaciones. Por eso en el mundo se está hablando crecientemente de este tema. En Europa se han hecho esfuerzos importantísimos, en Estados Unidos también, y pues nos toca a América Latina, que realmente no habíamos trabajado tanto en este frente. México, junto con otros 2 o 3 países de América Latina, se vuelve pionero en el frente de buscar reducir los costos del despliegue de la infraestructura. Bueno, la reforma de telecomunicaciones sobre el tema específico de infraestructura pasiva del Estado dice varias cosas y se los voy a resumir. Primero, establece mecanismos para eliminar barreras para el despliegue de redes. ¿Cómo hacemos más fácil que se desplieguen estas redes y reducimos sus costos y el tiempo de su despliegue? Ordena al Ejecutivo a elaborar un estudio para identificar sitios, ductos, postes, derechos de vía federales y para ponerlos a disposición de la industria. ¿Y por qué hace esto la reforma? No pensando en la industria, con todo el aprecio que les tenemos a todos ustedes, sino pensando en que realmente la reducción de costos para la industria implica, en condiciones de competencia, pues mejores condiciones para el consumidor, para el usuario final de estos servicios, y me parece muy acertado, por lo tanto, de parte del legislador. Promueve contraprestaciones que faciliten el acceso de la población a los servicios. Estos son proyectos, antes que recaudatorios, son proyectos para reducir costos de despliegue, para que el acceso se dé en mejores condiciones y eso ayude a la inclusión digital de la población. Obliga también a diversas dependencias de la Administración Pública Federal a impulsar el acceso a la infraestructura pasiva del Estado, incluyendo al INDAVIN, que le toca ser la ventanilla única en el tema de inmuebles públicos, a la Secretaría de Hacienda, a SEDATU, desde el lado de asentamientos humanos, a la Secretaría de Energía, a la CFE, desde el punto de vista del Sistema Eléctrico Nacional, a la Semarnat, etcétera. Y aquí la SCT juega el papel de impulsor y de coordinador. Estamos trabajando, por lo tanto, en los temas de azoteas, de recomendaciones a estados y municipios y de promoción de la compartición de infraestructura. Y lo que hemos venido haciendo, junto con la Canieti, con muchos de ustedes, los que están aquí presentes hoy, es trabajar en un grupo amplio, gobierno e industria, que ahí los vemos en la parte de abajo, donde la verdad es que hemos tenido una participación buenísima de parte de la industria, en especial yo quisiera decir que de parte de la Canieti, donde ha sido un gusto trabajar juntos porque nos une un objetivo común en este proyecto. A la industria le conviene que se reduzcan estos costos y al gobierno, por supuesto, le interesa que así sea, porque esto va a permitir juntos pues conectar a más personas, y eso es bueno para sus negocios y eso es bueno para el desarrollo del país. Hemos resumido estos mandatos en 4 grandes proyectos que vienen aquí descritos. El primero es el de arrendamiento de inmuebles. Están 13,000 inmuebles
de una primera etapa, georreferenciados, listos el sistema, ustedes ya lo conocen. El sistema se pueden rentar en términos de no exclusividad y bajo obligaciones de compartición, y estamos pues en el proceso del paquete fiscal para la definición de los cobros por este acceso, que serán otra vez en términos de la promoción del mayor acceso posible a estas tecnologías. El otro tema interesante es el de la regulación de la CRE, la Comisión Reguladora de Energía para el acceso a la infraestructura del Servicio Eléctrico Nacional. Eso se presentó hace poco, nos acompañó el presidente Cañetti y estaban autoridades de CENER, de la CFE, por supuesto, de la CRE, el IFT, por supuesto, y estábamos también representando a la SCT en esta reunión donde pues realmente lo que se hizo fue lanzar este nuevo proyecto para revisar la normatividad de CFE en cuanto al acceso de otras industrias, eso es lo que dice la ley de la industria eléctrica, a la infraestructura del sistema eléctrico nacional. Otras industrias pues es esta, otras industrias es la de telecomunicaciones para poder tener acceso a postes y a otras infraestructuras del sistema eléctrico nacional. Por aquí tengo un cronograma que es el que se presentó ese día y que creemos que es importante tener muy presente porque es un cronograma apretado, pero es justamente lo que queremos. Se han hecho esfuerzos en este sentido y este es el momento de materializarlo. También este asunto está dentro del paquete fiscal y lo verán en próximos días. Y me voy a regresar al tema de estados y municipios. El otro proyecto muy importante que va avanzado son estas recomendaciones, estados y municipios. Sabemos que por el artículo 115 constitucional, que habla justamente de los distintos órdenes de gobierno, no podemos obligar al municipio a acatar un mismo reglamento. Lo que sí podemos hacer es generar modelos de mejores prácticas y un conjunto de incentivos para que los municipios se adhieran a estos principios. Hay ya un grupo de municipios que van a fungir como programa piloto, sumándose estas recomendaciones, y el objetivo es ir homologando los trámites, que sean los trámites más sencillos, más parejos, estandarizados dentro de todo el país, con tiempos claros, con límites de tiempo en cada ventanilla dentro de cada distinta autoridad, y que los operadores en el despliegue puedan tener claridad de cuánto se van a tardar y cuánto les va a costar el trámite en cada una de las instituciones, porque la incertidumbre de cómo les va a ir en uno o en otro, por supuesto, pues afecta la probabilidad del despliegue, y todos conocemos historias buenas, pero también historias tremendas en el despliegue de redes en México y en América Latina, y eso es lo que queremos combatir. La CRE, en la parte de los postes, que es tan importante, ha tenido una disposición muy clara y muy abierta para emitir estas regulaciones a la mayor brevedad. Estamos trabajando muy de cerca con ellos y, como decía, en diciembre de este año van a estar publicando esas disposiciones en el Diario Oficial de la Federación. Y finalmente quisiera resaltar que pues la reforma de telecomunicaciones sabemos que ha tenido resultados muy importantes. No es espacio para repetirlos ahorita porque ustedes los conocen bien y de eso se habló esta mañana, pero lo que sí es creo que clave resaltar es la importancia de nuestro compromiso en la continuidad de esa instrumentación. La reforma está, no sé si decir a medio camino, pero digamos en el camino de su instrumentación. Estos resultados han sido resultados rápidos, sin duda muchos de ellos de manera importantísima a raíz de una regulación clara, predecible de un regulador del IFT
pues cada vez más profesional, del que estamos muy orgullosos, pero no ha terminado, falta mucho por hacer todavía y hay que mantenernos en este camino. Este tema es un tema que salta a la vista menos de manera inmediata cuando se aprueba la reforma, porque justamente suena técnico a este mundo de las capas más bajas de infraestructura dentro de la economía digital, pero es fundamental que lo hagamos y es fundamental que lo hagamos juntos. Es un tema que realmente nos puede reducir los costos de las redes de telecomunicaciones en el país en pues un porcentaje importantísimo. Si le podemos bajar 10%, 20%, 30% a ese 70% del costo del despliegue, pues realmente hacemos más competitivo al país, realmente hacemos que por la vía del mercado la industria pueda llegar a lugares donde tradicionalmente no había podido llegar, realmente impulsamos mejor calidad de redes y mucha más competencia. Así es que pues con eso yo les agradezco el apoyo de la industria a estos proyectos, los invito a que continuemos trabajando de manera coordinada y con el mismo entusiasmo. Ha sido un grupo de trabajo de lo más profesional y dedicado y pues pasamos al panel para lo que quieran comentar. Muchas gracias. Bueno, creo que este es un panel central, porque fue, en mi opinión, el eje de la reforma de telecomunicaciones, el cerrar la brecha digital, porque esto les inhibía a los mexicanos el acceso a educación, medicina y toda una serie de factores que impactaban su calidad de vida. Y esto se tradujo finalmente en el derecho del ciudadano al acceso a las tecnologías de información y al internet, para que eso propiciara el que se redujera esa brecha digital. Y había que hacer también la otra parte del gobierno, que es el fomentar la competencia sana y como se expresó ahorita la subsecretaria, cómo contribuye a facilitar ese despliegue abaratando costos. Yo creo que esa ha sido una labor muy importante y pues va a abarcar muchos años. Como primera pregunta, les pediría, pues, ¿cuáles son los 3 principales obstáculos que ven ustedes hoy para acelerar este despliegue de infraestructura en México? Pues quizás voy a empezar por allá, dado que ahorita expresaste un poco. Buenas tardes, Mónica, felicidades y compañeros panelistas. Estoy bastantes comentarios tenemos aquí así de la infraestructura. Yo separaría la zona rural de la zona urbana de este país para llevar la infraestructura donde debamos de llevarla. 80%, 78, 80% de la población ya está en zonas rurales, 20% no. La cobertura y los problemas que tenemos de infraestructura en zonas urbanas es muy diferente de lo que hay en zonas rurales. Creo que los proyectos que el gobierno está llevando a cabo y que has encabezado, Mónica, son muy buenos. O sea, nosotros hemos participado mucho desde todo lo que viene de la reforma de telecomunicaciones, la apertura del sector, el México Conectado, que somos uno de los activos en Mediacable más puestos, tenemos 30,000 puntas de México Conectado que hemos llevado a las escuelas y hemos generado tráfico dentro de las mismas, entre otras partes. También nosotros hemos participado de la red, lo que llamamos el consorcio de GITAC, donde hemos probado que entre 3 compañías podemos llevar transporte de manera económica a precios sumamente accesibles. Bajamos los precios sustancialmente en los últimos años por la alianza que tenemos llevándolo a todas las partes del país. La preponderancia también ha sido un factor fuerte. En general creo que lo que el gobierno está haciendo es correcto. Cuando nos vamos a la zona rural, lo que nos enfrentamos es la ejecución propia de darle. Tú comentabas mucho ahí el acceso y el costo de la infraestructura, de la obra civil en el desarrollo de las redes. Yo creo que en nuestro país, si los ARPUs o los ingresos promedio que nosotros manejamos
nosotros tenemos un ingreso promedio aproximadamente de $18 ahora con la devaluación, teniendo cable, internet y telefonía. Si nosotros sacamos solamente el producto de televisión más económico, lo estamos vendiendo nosotros en $8 o $7. No hay forma de que haya economía en las compañías si nosotros nos podemos hacer obra civil subterránea, construcciones, levantar adoquines y meterlo, eso es imposible. Entonces nosotros lo que hemos pensado desde hace tiempo, obviamente el manejo de las redes aéreas en países emergentes es mucho más común que en un país avanzado, donde los costos te permiten, porque es una compañía americana que cobra $150 por tener un producto y tiene una penetración mayor que la nuestra, pues puede pagar una obra subterránea. Nosotros no estamos en ese caso. Entonces, para nosotros la parte del derecho de vía urbano es sumamente importante. Tenemos 3 caminos que yo veo, que son los postes actuales de la Comisión Federal de Electricidad, los postes de teléfonos de México y los ductos existentes y futuros. La preponderancia marca los ductos y los postes de teléfonos de México. Hasta la fecha, ¿qué nos hemos encontrado para desarrollarlo? Que no es fácil implementar esa preponderancia. Normalmente llega uno, ve los ductos y si están los ductos, pero están ocupados o están tapados o no hay forma total, que no hemos podido avanzar mucho en la parte de preponderancia, ¿no? La Comisión Federal de Electricidad, tanto el poste de comisión como el poste de Telmex, deberían de ser parte de un bien común, un bien de la nación, un bien que podamos ocupar todas las compañías, no Megacable, todas las compañías a costos de infraestructura, no a costos comerciales, no están hechos para lucrar, están ocupando espacio del municipio, deberían estar puestos así para que pudiéramos usarlos todos y crecer todas las compañías y generar competencia. Y algo que nosotros hemos peleado en zona urbana, que yo creo que sí se puede hacer, porque entiendo que los municipios es un problema, todos los municipios separados nos hemos encontrado de todo, desde tener que darles computadoras hasta los más chiquitos y comuneros, darles machetes, que es imposible darlo de esa manera. Bueno, hace años nos hemos acercado desde hace tiempo picando piedra, por ejemplo con el Infonavit. Si nosotros lográramos una política financiera a los constructores, de tal manera que en el costo de la casa, en el financiamiento, fuera obligatorio meter un ducto de 4, un ducto con cuatro segmentos, que podamos ser ocupados y manejados por la Federación para uso de las compañías de telecomunicaciones, pues realmente el 65% de la obra civil o del costo de las redes se abarataría sustancialmente, daríamos un mejor servicio, porque es un problema que tenemos, o sea realmente no hay una forma muy accesible de acceder en esa parte, ¿no? La parte rural, nosotros estamos con GITAC llegando a varios puntos y creciendo como Megacable en esa parte, pero creo que el proyecto de red compartida es un plus del gobierno, o sea, el hecho que el gobierno esté dispuesto a que la frecuencia se proporcione de alguna manera para el uso social, por lo menos garantiza pasar de ese 78% de población urbana, llegarle a ese 22% rural, llegarle con una cobertura del 85, 90 o más, pues yo creo que sería un plus. Ya algo adicional, ahí sí es muy difícil que las compañías puedan llegar a cubrir el 100% de la población, pero creo que lo que están haciendo va por muy buen camino, Mónica. Ese sería mi punto. José Luis, por favor. Bueno, muchas gracias. Agradecemos a Caniete la invitación y también acá a los distinguidos panelistas, a la subsecretaria. Nosotros como proveedores de infraestructura hemos analizado el tema en diferentes países, es un tema común en todo el mundo y sobre todo en la región de América Latina. Afecta los obstáculos para crear infraestructura, afecta tanto a los servicios de banda ancha fija como a los inalámbricos, a los móviles. Y se pueden hacer muchas distinciones de los problemas, como lo mencionaba Raimundo, que estamos completamente de acuerdo con él. Se podría distinguir las zonas urbanas de las zonas rurales y también en la parte fija lo que es infraestructura subterránea versus aérea. Cada una tiene problemáticas ligeramente diferentes, pero muy sensibles a los proveedores de los servicios. En términos generales, creemos que los retos más grandes que existen son en primer lugar, la gran cantidad de agencias involucradas en los permisos, que varía mucho, sobre todo en un país tan grande como México. He escuchado que hay como 2.300 municipalidades o más en los 32 estados y en cada una de ellas hay diferentes actores involucrados para obtener los permisos. El tiempo
para obtener el permiso unificado final. Es otro problema, depende mucho. En la parte fija, subterránea, puede ser mucho más largo y más complejo de ejecutar que en la parte aérea fija o la inalámbrica. En la parte inalámbrica que nosotros conocemos bien, en algunos casos esto puede tomar hasta año y medio. Son tiempos muy largos, es un tiempo muerto y al final el consumidor es el que paga el costo de la falta de la oportunidad de tener un servicio a precios competitivos. Y por último, la tercera barrera que vemos son los costos, que pueden ser relativamente altos y no homogéneos, sobre todo en un país tan grande y tan diverso como es el caso de México. En términos generales, esos son los retos que vemos. Creemos que los esfuerzos que está realizando el gobierno de México a través de la Secretaría, el liderazgo de la subsecretaria y de su equipo en coordinar esfuerzos tan complejos son dignos de reconocer y de felicitar. Nos acaba de mostrar, no vamos a enunciar todo lo que mencionó, pero en términos generales, con Indavín se están tratando de poner a disposición de la industria una gran cantidad de sitios de una manera muy profesional, en una base de datos que es bastante amigable. Luego con CFE y otras agencias del gobierno, con CRE, CFE y la Secretaría de Energía, que son varias, en realidad son como 8 agencias, se está tratando de poner a disposición, creo que son 11 millones de postes en la parte de subdistribución eléctrica y 810,000 kilómetros de fibra óptica. Que dicho sea de paso, los problemas de infraestructura abarcan la conectividad dorsal a través del país, también así como la última mía. Y este proyecto de CFE promete mucho para tratar de resolver este tipo de problemas. Se podrán instalar fibra óptica sobre los postes, llegar con fibra hasta el hogar o los edificios, instalar incluso posiblemente radiobases en algunos postes que tengan la infraestructura adecuada, mejorando la calidad de servicio. La sensibilización, la campaña de sensibilización con las municipalidades es sumamente importante. Esto es un problema que Ericsson lo hemos vivido en diferentes proyectos en América Latina. Hay una independencia de los poderes, el municipal con el gobierno federal en este caso, y no se pueden dar órdenes de un poder al otro. Entonces son autónomos. Y la única forma que hay es de cooperación, colaboración y comprendimiento mutuo, comprensión mutua entre estos poderes municipales y federales y locales para poder agilizar los permisos. En suma, los esfuerzos que se están llevando a cabo consideramos que van a traer beneficios significativos a la industria en la oferta de infraestructura, en la disminución de los precios de alquiler, que va a beneficiar mucho lo que es la adopción de los servicios de banda ancha. Así que felicitamos los esfuerzos de la subsecretaria y de su equipo y el gobierno. Eduardo, muchas gracias y muchas gracias a Cañete y a todos por la invitación. Antes que nada, yo quería felicitarlos a todos porque creo que es uno de los pocos países donde se ve claramente una conversación tan constructiva entre industria y gobierno y no en otros foros que he podido participar cada empresa, cada sector pidiendo por sus cosas, y aquí he visto un diálogo súper constructivo y eso es muy positivo. En términos de agenda, yo creo que México ha embarcado los 2 puntos claves. Uno, el marco regulatorio claro, con las reglas de juego claras, y por otro lado, el gobierno comprometido en bajar la estructura de costos de la industria y haciendo todo lo que pueda en términos de poner a disposición sus activos. Un elemento muy importante para tener en cuenta acá, que quisiera traer en perspectiva, es la salud financiera de la industria. A nivel mundial, si ustedes miran la valoración en los mercados de capitales de la industria de telecomunicaciones, en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, Asia, ustedes pueden ver cómo la valoración de las empresas ha venido bajando en los últimos 3 años.
cuando miran los ingresos, es el mismo fenómeno. Este es el resultado de dos vertientes. Por un lado, regulatorias, ¿no? Muchos reguladores en el mundo tomando acción respecto al tema de precios que ha tenido, y efectivamente ha tenido precios, bajado los precios, que ha puesto presión en los ingresos. Y por otro lado, servicios alternativos, competitivos a los servicios tradicionales, en particular de voz, y unos servicios de datos que crecen, pero que no alcanzan a cubrir esa brecha que crea la sustitución de servicios. Y eso ha generado un impacto importante en los resultados financieros de la industria, valoración y por lo tanto capacidad de endeudamiento y capacidad de embarcarse en megaproyectos de inversión. Y ese es un punto muy importante para tener en cuenta en términos de que la regulación debe buscar primero, ¿no?, el beneficio de los usuarios en términos de precios, de competitividad, de innovación, nuevos servicios, pero al mismo tiempo buscar esa seguridad financiera para que la industria tenga la capacidad de invertir no solamente en el despliegue de redes donde no existe, cubrir ese 57%, pero también en hacer las renovaciones de red para que la infraestructura del país, ¿no?, se modernice y compita con las redes del mundo. Entonces, ese yo creo que es un elemento importante para tener en cuenta. Muy difícil saber cuál es la solución mágica, pero sí es importante. Y el último punto que quería tomar, que escuché esta mañana, es ser muy cautelosos en la regulación. Los servicios de OTT han generado al final del día beneficios a los usuarios, una gran cantidad de opciones para los usuarios para conectarse en nuevas formas. Y al final del día han tenido opciones, más competencia para las personas. Y yo sería muy cauteloso en esas llamadas para regular esos nuevos servicios y aplicar las mismas reglas a esos servicios que parecen ser similares. Lo que creo que hay es una oportunidad para revisar si la aparición de esas nuevas opciones son un elemento para de pronto mirar si la regulación que existe hoy en día es necesaria o si existe una oportunidad para desregular. La regulación es costosa y en ese esfuerzo de bajar la estructura de costos de la industria, mirar si esa desregulación es posible, tiene sentido y si puede contribuir a ese esfuerzo de ser más competitivos en general. Gracias. Bien, Mónica, pues un mini resumen de tu presentación. Quisiera más bien hacer un par de comentarios sobre lo que aquí se ha dicho. Yo creo que un punto muy importante es este de la salud financiera de la industria. A veces se nos pregunta, han bajado los precios casi 25% de la reforma ahorita en el promedio de los servicios de telecomunicaciones. ¿Cuánto más van a bajar? Y si bien queríamos precios más competitivos, porque teníamos márgenes fuera de estándares de competencia en el contexto global, no necesariamente el país con los menores precios es el país que mejor le va a ir en términos de inclusión digital, porque también necesitamos una industria sana, necesitamos una industria que quiere invertir. Llega un punto donde eventualmente una industria que pierde o que por lo menos deja de ganar, pues es una industria que deja de invertir y es una industria que deja de conectar gente. Entonces, queremos precios competitivos, eso es lo que queremos. ¿Qué pasa más allá de esos precios competitivos? Y sabemos que la asequibilidad de los servicios, el affordability, es uno de los motores más importantes para la inclusión digital. ¿Cómo le hacemos para que sigan bajando los precios? Pues vamos a la estructura de costos de la industria. No todo está en la reducción de márgenes, sino también en la reducción de costos. Y por eso estos proyectos son tan importantes, porque esa parte no le duele a nadie en términos de, digamos, de la rentabilidad de la industria, le permite a los consumidores tener acceso a servicios más baratos y simplemente es un tema de ordenamiento, es un tema de poner todos los costos sobre la mesa, es un tema de comunicación. Aquí se dijo, nos piden desde computadoras hasta machetes en los municipios. ¿Eso qué quiere decir?
que tenemos un trabajo muy importante también de comunicación, porque ese presidente municipal que pidió computadoras no entiende que para su población es más importante que el costo para esa empresa sea bajo a que le den unas computadoras que poner en la escuela. No estamos hablando de corrupción en el sentido de que se las iba a llevar a su casa, estamos hablando de que pidió algo para su comunidad, pero porque no ha visto que esto es más importante para su comunidad, que costos bajos de despliegue permiten mayor infraestructura en su comunidad, eso permite servicios más baratos y ese es el motor abajo de la economía digital que realmente puede empezar a mover estas poblaciones. Y la segunda reflexión tiene que ver con el nuevo tipo de conversación que tenemos, me parece que tenemos que tener, porque la cadena de valor de la economía digital es mucho más compleja que lo que estábamos acostumbrados hace muy pocos años. De pronto vemos que vamos desde infraestructura pasiva en el sentido de torres, obra civil, temas eléctricos, las capas más bajas de toda esta cadena, hasta el tema de los operadores, de la electrónica, de las capas de las plataformas de contenidos, los OTTs, los productores de contenidos sobre esas plataformas, los servicios digitales, los distintos servicios digitales en todas las verticales en el mundo del Internet de las cosas. Y de pronto esto es una comunidad mucho más diversa que nunca, con conversaciones que vienen de mundos totalmente distintos. Tenemos en esta cadena desde el mundo de la ingeniería civil hasta el mundo del software y las aplicaciones y los videojuegos y las aplicaciones de Internet de las cosas, donde estamos en una misma cadena que mueve pues a toda la economía. Integrar esas capas bajas también es muy importante. Muchas gracias. Yo creo que ahora uno de los temas que se mencionaron es la red compartida y pues dado el tiempo que ha pasado yo creo que hemos aprendido mucho. Me gustaría que nos compartieran a la visión de hoy, ¿qué ventajas le ven a la red compartida hoy? Si quieres empezar. Bueno, sí, claro. Muy bien, gracias. Cualquier iniciativa que contribuya a aumentar la adopción de los servicios de banda ancha a través de los operadores comerciales debe de ser bienvenida en general. Y la red compartida es, todo el mundo conoce muy bien el desarrollo del concepto, creo que estuvo en México flotando por muchos años y finalmente después de un pacto entre los principales partidos políticos quedó en la Constitución y ahora se está llevando a cabo. Es una iniciativa que realmente ya la compartición de infraestructura existe en diferentes mercados, aunque tal vez de otra manera. Por ejemplo, en Brasil los operadores están compartiendo voluntariamente infraestructura en zonas rurales, incluso no solamente pasiva, que son las torres, sino que activa y el espectro. Debido a las economías de escala, en Suecia también desde hace muchos años, con la implementación de los servicios de tercera generación se llevó a cabo y en Australia hay un proyecto del gobierno que es un operador estatal para poder atender segmentos de la población que están excluidos de los servicios de banda ancha. En general no es algo nuevo, en el caso de México el concepto de compartir infraestructura existe a través de las empresas de torres, que eso es lo que buscan, aunque es una compartición pasiva, de infraestructura pasiva. ¿Cómo vemos la red compartida? Bueno, México es un país sumamente interesante, no solo por la cultura, la gastronomía, la historia, la gente, que es notable, sino que también porque hay un fenómeno particular cuando lo comparamos con el resto de América Latina. Es un país sumamente avanzado, con muy buena posición geográfica o geopolítica, está a la par de una de las grandes potencias del mundo, tiene una industria muy dinámica en diferentes sectores, automotriz y otros, bancarios, móviles,
pero la penetración móvil todavía está en un 90%, a pesar que se han hecho grandes avances en los últimos años. Eso refleja, si lo comparamos con el promedio de América Latina, que es 120% en promedio, tenemos un déficit tal vez de alrededor de 40 millones de suscripciones, no personas conectadas, pero SIM cards. Y siendo un país con buen poder adquisitivo, buen nivel de educación, buena posición geográfica, con operadores de talla mundial, todavía hay un déficit, y la pregunta es ¿dónde está? Yo, perdónenme, lo he pasado haciendo mucho tiempo porque no comprendo, no refleja un poco el potencial enorme que tiene México como país en América Latina. Y creo que el problema radica en que hay segmentos de la población que no tienen cobertura, ya se explicó antes, o no tienen capacidad de adquirir los servicios, o no tienen interés, porque no están convencidos, tal vez tienen muy poco ingreso, y el servicio, como hay un estudio que se ha hecho recientemente, un servicio de banda ancha puede representar hasta 40% del ingreso mensual de una persona en el estrato más bajo, acá en México. Entonces son una serie de factores. Los operadores han hecho grandes esfuerzos, los conocemos a todos, los respetamos, han hecho fuertes inversiones a lo largo del tiempo. Hay operadores que se han enfocado incluso en segmentos de estratos más bajos de la población con servicios sumamente económicos. Así que la red compartida creo que va a ayudar a resolver este déficit que hay, a poder abaratar los costos para poder llegar a ese segmento de mercado que está o en zonas rurales o que su poder adquisitivo no le permite pagar un servicio de banda ancha y está hoy día excluido. La compartición puede ayudar a bajar los costos y el operador va a ser, creemos nosotros que más sensible al impacto, sobre todo en las zonas rurales. México es un país con una gran geografía, son 2 millones de kilómetros cuadrados, y el 90% de la población vive aproximadamente en menos de 500,000 kilómetros cuadrados en zonas suburbanas y urbanas. Entonces el 10% de la población que queda está aproximadamente, perdonen que son cifras aproximadas, están en zonas rurales que son 3/4 partes del país, muy dispersos, y es ahí donde la red compartida puede ayudar a resolver estos retos que tiene la industria a través de los operadores comerciales. Yo lo comenté al principio, que la parte de la red compartida era una parte medular de la reforma en telecomunicaciones que el gobierno trae. Creo que el gobierno está haciendo la parte que le corresponde, asignando en el momento adecuado un ancho de banda suficiente para poder llevar, sobre todo en una banda muy eficiente para datos, que puede llevar los datos al resto de la población, con un sentido social para poder llegar con un compromiso arriba de cierto volumen de cobertura, y en un momento donde también hay una disponibilidad de un bien escaso que era muy importante en el medio inalámbrico, que son las torres, y ahorita ya hay posibilidad también de ocupar ciertas torres. Creo que el reto mayor no es la conceptualización de por qué es importante esa red compartida para llevar los datos al resto de la población, sino cómo hacerlo que sea viable, a final de cuentas, económicamente para ese modelo que entre a red compartida. Los costos de las demás compañías, o sea, a final de cuentas va a ser una red que, aunque tenga un servicio social, compite con 3 grandes jugadores del mercado: Telefónica, Telcel, América Móvil y ahora AT&T, que están invirtiendo grandes cantidades. Red compartida se queda con una inversión muy fuerte a futuro que tiene que monetizar de alguna manera para regresar ese compromiso que hizo. Y ahí es donde yo creo que todavía falta un poquito de esfuerzo en el modelo, sobre todo sobrepasando cierto porcentaje de cobertura que se le pide. Creo que se puede hacer un poco más. Tiene la red troncal para que pueda transportar los datos, tiene acceso a las torres, tiene la frecuencia,
pero es una gran cantidad de dinero la que se tiene que llevar. En otras partes del mundo, lo que se visualiza para competir con los grandes operadores telefónicos es la creación de los mobile virtual, de los MVNOs, que puedan traer a este país también ciertas agrupaciones independientes y de nichos para manejos de datos, incluyendo el machine to machine, que se genere más. Es una forma muy fuerte de abrir la brecha, de bajar la brecha digital del país y llevarla. La parte inalámbrica para mí es medular, pero sí creo yo que hay que buscar un esquema donde esas torres rurales que lleven para allá todavía es un costo muy elevado para esa nueva entidad que lo esté compitiendo, lo esté llevando. Pero lo que es el concepto, creo que se va a llevar a cabo, creo que es muy bueno para el país y creo que es un motivador y detonador, ese sí, de generación de datos entre el 80 y el 95% de la población, que de otra manera las redes fijas, por todo lo que comentó Mónica, es difícil que podamos llegar de manera física a esos lugares tan remotos que están. Sí. No, el único comentario es esperamos que el proyecto salga adelante. El crecimiento de tráfico de datos nos dice que efectivamente la industria necesita más capacidad y esta red lo va a poder proveer. Y esperamos que el modelo, ¿no? que termine desarrollándose, salga adelante y así el espectro se pueda poner a trabajar. Pues yo solamente decir que el lunes, me parece, septiembre 12 es el lunes, ¿verdad? Cierra la etapa de presentación de solicitudes de opinión en materia de competencia económica e influencia ante el IFT en el proceso de la red compartida, y después de eso solamente nos quedan dos hitos, que son el 20 de octubre la entrega de propuestas a la SCT y el 17 de noviembre el fallo. Entonces, realmente esta ya es pues la recta final y esperemos que nos vaya muy bien. Yo creo que así será y en las próximas semanas ya iremos viendo esos resultados. Así será. A nivel mundial, ¿qué iniciativas que actualmente se están poniendo en marcha para reducir la brecha digital creen que podrían añadir o explorarse en México? Nosotros hemos visto dos vertientes en particular que han tenido muchísimo éxito. Uno es el uso de la tecnología, particularmente en educación y en justicia. Esto ha tenido un papel transformacional y ha generado un impacto directo en la vida de muchas personas. Cosas que las personas, inclusive el usuario, está pudiendo ver como el resultado de la conectividad. Varios países en el mundo, en Europa, en África, en Latinoamérica, están trabajando alrededor de eso, de incorporar la tecnología en la educación, no solamente llevando la conectividad a los salones de clase, pero además creando las plataformas, entrenamiento y programas holísticos para poder hacer que la educación sea una herramienta más para transformar la educación. Y a nivel de justicia hemos visto cómo, por ejemplo, el uso de video en las cortes han ayudado a reducir los presupuestos de transporte de prisioneros y además con un componente social súper importante, que es facilitar la comunicación de los prisioneros con sus familias, de tal forma que no estén desconectados de la vida, de la vida civil y que puedan reincorporarse a la sociedad más adelante. En esos dos espacios es donde hemos visto una gran cantidad de inversión y beneficios a los usuarios, al igual que los servicios del día a día que el ciudadano tiene con el gobierno, todos tipos de trámites que al final terminan ahorrando a las personas medio día de trabajo, de estar por fuera de su casa, de su trabajo. Y son en esas aplicaciones, en las cuestiones que las personas hacen en su día a día, donde hemos visto empezando a ver el poder transformacional de las tecnologías de información. Sí, gracias. ¿Qué se puede hacer? Bueno, es una pregunta bien interesante porque hay buenas experiencias alrededor del mundo, pero hay realidades muy diferentes también. Entonces no se puede como extrapolar fácilmente lo que funciona en Australia o en Estados Unidos o Alemania.
En términos generales, creemos que el gobierno, a través nuevamente de la subsecretaria y su equipo, han hecho un gran trabajo en México Conectado. Es un trabajo que está resolviendo uno de los problemas, uno de los retos más grandes en la región, que es la inclusión social en servicios de banda ancha. Es un proyecto, un programa que merece la pena continuar impulsando y hasta reforzar, sobre todo ahora que la región está atravesando condiciones macroeconómicas no muy favorables. Luego, el gobierno ha hecho otro tipo de iniciativas para resolver lo que es la asequibilidad de los servicios. Los precios de los servicios han bajado, se eliminaron las tarifas de roaming, tanto a nivel nacional como internacional. Hay un nuevo actor en el mercado y ha estimulado la competencia. También en la parte de cobertura, según nosotros entendemos, según estudios que hemos realizado, incluso GSMA lo dice, los 4 retos para cerrar la brecha digital en nuestra región son la falta de cobertura, que es el número 1, aunque es poca población. Número 2 es la falta de asequibilidad. Y hay un conjunto de programas que están tratando de resolver esos 2 problemas del gobierno. El tercero sería la falta de conocimiento digital. Hay personas, sobre todo mayores, que no saben usar los servicios de banda ancha y por lo tanto no tienen interés. El tercero sería la falta de contenido que sea interesante. Hay gente que no siente que la internet o los servicios de banda ancha le dan un contenido adecuado a sus necesidades. Tal vez el contenido esté en inglés, que es otro idioma, y no en español. En ese sentido, creemos que tal vez se podría profundizar un poco más en la parte de la oferta. Perdón, la oferta es lo que se ha hecho, en la parte de la demanda, tratando de estimular este tipo de segmentos de la población que no encuentran tal vez facilidad para usar los servicios digitales o tal vez no tienen interés por falta de contenido. La inclusión financiera es un problema que posiblemente pueda crecer a futuro. Hay porcentajes significativos de la población en América Latina que nunca han usado un pago móvil. Y hoy estamos ya impulsándonos en una economía digital. Netflix, eBay, Uber, por mencionar algunos ejemplos de clase media, pero los segmentos más bajos creemos que están quedando más rezagados y habría que hacer un esfuerzo por integrarlo. México ya tiene un proyecto, un programa de inclusión financiera y sería de impulsar. Finalmente, México Conectado, creemos que puede ser una plataforma que puede ayudar a resolver muchos de estos problemas de asequibilidad, de falta de alfabetismo digital y falta de contenido en el futuro. Yo lo manejaría, coincido con los dos en la parte que la educación, si no le vamos al nivel educativo de la gente, va a ser muy difícil que le encuentren el uso propio que el internet y la comunicación y las tecnologías traen. Pero yo creo que lo que estamos haciendo para México, y mira que vi que estaban haciendo otras partes cuando me dijeron, y me decían por ahí que hay proyectos de Google de subir globos aerostáticos tipo satélites para conectar todo el país, y Facebook trae otro con satélites. Yo digo que no, yo digo que nosotros debemos de ser, somos México, o sea, debemos de ser un país donde hagamos las cosas bien. Lo que se está haciendo en México Conectado, como dijiste ahorita, José Luis, está bien conceptualizado. Ahora hay que hacer los ajustes finos para que jale mejor. O sea, está muy bien conceptualizado red compartida, hay que hacer los ajustes finos para que lleve y logre el propósito de tener cobertura al 90% de la población. No hay que quebrarnos tanto por dónde va. ¿Qué problema tenemos en zonas urbanas y zonas rurales? Los derechos de vía. Cada vez que liciten una carretera, póngale ductos, déjale el ducto, yo voy cableo, no hay problema. Pero si no está el ducto y tengo que negociar con el de la carretera, tengo que negociar con el comunero, tengo que negociar con el machete, no puedo. Entonces necesitamos nosotros
ser simples, sencillos y corregir lo que está pasando mal, que no es tan costoso si lo hacemos bien. Y la realidad es que no, o sea, vamos por muy buen camino. Nosotros tenemos cubiertas el 85% de las zonas urbanas donde estamos, no podemos más porque es subterráneo, nos cuesta trabajo construir, pero ya tenemos el 58-59% de penetración de broadband sobre casas pasadas y creciendo a doble dígito, año con año. Entonces, relativamente somos un país que nos estamos conectando y con velocidades, nosotros mínima de 10 megas subiendo a 20 y poco a poco llevaremos. No podemos ser 1 giga, pues no podemos ser 1 giga porque no hay quien lo pague, pero creo que lo que el gobierno está haciendo de su lado está bien. Creo que entre todos, con este diálogo que bien dijiste, es ajustar los detallitos finos para que salga y se pueda llevar a cabo. La tramitología es nefasta, o sea, no hay forma de poder negociar y ir con 450 municipios para ir de uno en uno, ayúdame a ver que cada uno que quiere, ¿no? Pero creo que vamos muy bien. Yo siento que somos un país que vamos avanzando sustancialmente y toco ese tema porque es infraestructura. Pero a mí mi mayor preocupación es, ya que está en infraestructura y se está dando, el uso educacional. México Conectado lo está dando. El que tú tengas que ir, que yo le dé una tablet o alguien le dé una tablet, se la van a vender. Si no tiene un uso para la tarea del muchacho, si no le encuentra uso para su conectividad del día a día, si no lo tiene y no lo sabe usar, no hay forma. Yo tengo una hija que en su servicio social ahorita está proporcionando, le decían, veles a dar clases de Excel en zonas populares. Y llega y me dice, papá, es que ellos no necesitaban Excel, necesitaban que les dijera cómo usar Google. O sea, a ese grado estamos en la dispersión. O sea, una persona que no sabe buscar, no sabe informarse, no sabe conectar, tenemos que hacer que eso suba. Esa es la parte que va de la mano, que yo creo que sería la segunda parte que haríamos. ¿Que ha pasado en otras partes? Sí, se ha pasado. Mónica. Pues solamente decir que para nosotros en la SCT y en el gobierno en general, en el tema de la reforma de telecomunicaciones y los temas de esta industria, es la etapa de la ejecución. La reforma sí trazó una ruta y nos parece que lo que nos corresponde justamente es afinar lo que falta, tener estas conversaciones y estos grupos de trabajo que estamos teniendo muy profesionales con la industria y poder avanzar en la ejecución, porque los proyectos no tienen impacto por estar en las leyes, tienen impacto por hacerse realidad en el mundo. Entonces, si ya hemos visto resultados, pues lo que tenemos que hacer es impulsar los proyectos que todavía están en curso o que todavía están pendientes para poder seguir viendo resultados, y esa es la etapa en la que estamos. Bueno, yo creo que, ¿cómo andamos en el tiempo? Bueno, entonces, ya no me gustaría que cerrara cada uno de ver, de acuerdo a su visión, cuál sería así un esfuerzo, y creo que ya se han comentado que ustedes digan, oye, con este esfuerzo realmente podemos dar el siguiente 1% significativo para nuestro país, ¿no? La pusiste difícil ahí. 1%. Digo, es la suma de lo que platicamos ahorita. Yo creo que cada una de las entidades tiene que hacer. Nosotros tenemos, adicional a los servicios masivos de telecomunicación o empresariales, tenemos canales de televisión y tenemos un compromiso con la comunidad. Vemos un México muy emproblemado, muy descompuesto. Yo creo que las compañías nos toca dentro del mismo negocio bajar un poco más de los valores que hemos ido perdiendo. No vamos a poder de nada servir cerrar esa brecha digital con telecomunicación si no hay uso y un buen uso a las cosas. Necesitamos que haya una mejor disciplina, seguridad, la seguridad es importante, la educación y nosotros hacer nuestra parte. Yo creo que las compañías, por lo menos en el sector, con toda la apertura que ha habido, la reforma de las telecomunicaciones nos ha motivado a invertir. Las inversiones son importantes y la red que hemos desplegado es importante. O sea, nosotros lanzamos Internet en 1997 y fuimos una de las primeras compañías en Latinoamérica que instaló equipos, ustedes, Cisco, fuimos de los primeros que metimos equipos Cisco en Latinoamérica, porque creíamos nosotros que en un país como México lo más importante no era contar con 250 canales de televisión, sino era darle al país una interactividad en la red, que era lo que más necesitaba. 50 canales de televisión o 60 podían ser suficientes, pero el futuro
era poder comunicar al país y darle esa parte. Yo creo que cada quien tiene que hacer su granito de arena, gobierno, pero sobre todo nosotros también los empresarios tenemos que ser mucho más responsables de lo que viene a futuro. En lo demás ya lo hemos platicado mucho, ¿no? Bueno, muchas gracias. Nosotros consideramos que México está en un buen momento. Se han impulsado varias reformas para tratar de resolver retos que la industria ha tenido por mucho tiempo y la sociedad. Algunas de estas reformas ya dieron resultados en corto plazo relativamente y otras tal vez tomarán un poco más de tiempo. Pero el reto de la regulación en general es crear las condiciones favorables para que el sector privado pueda invertir, pueda tener confianza en un marco de regulación predecible en el tiempo, pueda crear innovación de servicios y generar crecimiento económico y social. Por ello, el sector privado y el público tienen que trabajar juntos para resolver estos problemas. Como lo dijo la subsecretaria antes, los decretos se pueden crear, pero al final es el sector privado, los operadores y todos los actores de la industria, los inversores, son los que tienen que llevar a cabo estas oportunidades para poder resolver los problemas sociales y tenemos todos que trabajar en conjunto. Canieti es un buen vehículo, es una buena asociación junto con las autoridades de gobierno, Secretaría, IFT, que son muy sensibles a la industria y han hecho un gran trabajo también. Gracias. Yo veo la siguiente oportunidad que tiene México, me parece, es llevar ese progreso que ha habido en el sector, en la infraestructura, a los diferentes sectores del país: educación, salud, agricultura, justicia, y agregaría ayudarle a los estados, a los municipios, a las ciudades pequeñas a incorporar tecnología, ayudarles con ese plan de digitalización para que puedan tomar ventaja de esa conectividad que está llegando y el poder transformacional de las tecnologías de información. Bueno, yo creo que un tema importante es que la línea, hablamos todo el tiempo del urbano y lo rural y yo estoy muy de acuerdo en hacer esa distinción, pero en el fondo estamos hablando de lo rentable y lo no rentable, porque ¿dónde corta lo urbano de lo rural? Por ahí de los 10,000 habitantes de población, normalmente lo vemos en términos de conectividad, dependiendo de las tecnologías, ¿no? Para otras tecnologías 2,500, para otras 5,000, tiene que ver obviamente esa población, imaginemos que tiene 5,000 habitantes, qué tan cerca o lejos está de una gran ciudad, si está más cerca pues quizá puede tener menos y de todos modos llega. En el fondo estamos hablando de un tema de rentabilidad. Más que realmente de urbano-rural en el fondo como un tema de ordenamiento territorial y demográfico. Y esa línea no es estática. ¿Cómo movemos, hablando de cómo logramos un 1% más y un 1% más, cómo movemos esa línea? ¿Cómo vamos haciendo que baje de tamaño y que cada vez vayamos incluyendo por la vía del mercado a más población? Y tiene que ver con ingresos de la población, tiene que ver con interés de la gente de contratar estos servicios, de tener acceso a estos servicios, que tiene que ver con los servicios que se habló aquí de educación, salud, seguridad, etcétera, y tiene que ver también con costos, porque al final, como en cualquier negocio, pues ese es el balance que va a hacer que lleguen o no lleguen esas tecnologías. El tema de la creatividad en este mundo de innovación en el que estamos viviendo, sobre todo en lo vinculado a estas industrias que se agrupan en Canieti, es fundamental porque nos permite nuevos modelos de negocio que nos hace muy dinámica esa línea. Esa línea estuvo fija durante muchísimos años para otras infraestructuras y ahorita es una línea que podemos ir empujando conforme vamos siendo más creativos desde los distintos modelos de negocio, justamente en esta cadena de valor mucho más compleja y larga, donde cada eslabón puede aportar una parte para ese otro 1%, que en el caso de México cada 1% pues es más de 1 millón de personas, entonces por supuesto que vale la pena. Muchas
Muchas gracias. Quizás nomás como reflexión, yo diría que tuvimos un hecho histórico, la reforma de telecomunicaciones, que nos abrió un mundo nuevo a los mexicanos, el acceso a un montón de iniciativas, de modelos de negocio, de acceso a salud, a educación. Sin embargo, yo creo que nos faltó un actor en esta mesa y es o sea, está la parte ejecutoria y yo creo que se ha trabajado muy bien con la Secretaría de Comunicaciones para desplegar toda la infraestructura, pero falta el regulador. Nos faltó aquí para poderle hacer alguna de las preguntas. Yo creo que Raimundo lo mencionó ahí en algunos de los temas, pero si no se complementa con eso, pues no se puede dar la rentabilidad. Pues yo con esto concluiría el panel, no sé si… Santiago. Tiempo para los expresidentes. Sí, exactamente, Mónica, solamente por eso. Muchas gracias. Una pregunta muy sencilla a José Luis y a Raimundo. Los dos hablaron de red compartida muy bien, solamente algunos detallitos a ajustar. ¿Podrían dar un ejemplo cada uno de esos detallitos? Pues sí, ya que la puso difícil. Sí, mira, a mí a mí me preocupa en esa parte que la cobertura social sea muy costosa llegar. Creo que hay bienes del Estado todavía que pueden ser puestos a disposición en zonas rurales que faciliten. El que pueda red compartida, construir torres arriba de los ejidos, ya te quiero ver, nos ha tocado a nosotros, o sea, y el que tú puedas llegar a esa cobertura del 90-95% de la población arriba de un cerro y tengas que lidiar cuando no hay un sentido de justicia, es un solo detalle que te puedo decir. Hemos tenido nosotros en la parte cuando construimos la red nacional de transporte de GITAC, tuvimos secuestro de los técnicos porque no podían llegar a la zona donde había que ir al punto, y era un punto ya interconectado por la comisión, era una parte de los hoteles de Comisión Federal, y teníamos que ir con guardias, con policías. Vuelvo a tocar la parte básica de la pirámide, o sea, lo más sencillo, la ejecución, o sea, tener seguridad, tener certeza jurídica de que el terreno lo vas a poder tener, porque si no vas a tener una certeza jurídica, ¿dónde vas a poner la torre? Arriba del cerro, ¿quién te la va a financiar? Entonces, ese tipo de detalles son los que a nosotros nos preocupan. La otra puede ser, posiblemente, bueno, el ancho de banda escaso que haya en un futuro, ¿qué va a pasar con esa red de 700? Si hay más oferta de frecuencias que otras compañías como las compañías actuales celulares puedan adquirir, pues ya es un negocio menos, es un ingreso menos que puede tener esa red. Todas las bases ya están puestas, lo que hay que ver es que se haga. Yo creo que la parte de la cobertura social es la que más preocupa, porque el sentido es social y tenemos que tener esa certeza. Ahí es donde pediríamos tener, a lo mejor que hubiera más apoyo del gobierno en esa parte. Sé que es bien difícil, el país está bien entrampado, esos son los detalles que yo veo. Yo no mencioné la palabra detalles, pero creo que el proyecto va a estar lleno de retos. Estoy de acuerdo con Raimundo, en la etapa de implementación van a haber esfuerzos grandes y pues las empresas van a tener que resolverlo. Te diría, Santiago, por ejemplo, las terminales en la frecuencia 700, pues no la misma que tienes, ¿no? O sea, están saliendo, están teniendo, es un reto también. ¿Cómo viene? Imagínate que tienes una red el día de mañana que tiene que dar datos, enfocada a datos principalmente con un teléfono en la banda de 700 que es compatible, pero que a lo mejor es un poco más caro que los demás. Entonces, pues ya tiene un sentido social, con un valor de precio económico, pero que tiene que usar un CPE que es más caro. Hay varios ajustitos ahí que vemos, ¿no? Ahora, de que es el momento adecuado, yo lo veo adecuado, o sea, nosotros tenemos la red de transporte que le puede dar servicio, hay últimas millas, hay torres, hay frecuencia. Creo que lo que está haciendo el gobierno es lo adecuado para motivar una competencia con ese sentido. A lo mejor habrá que ponerse en los ajustes al final de cómo ayudarlos a destrabar ese deployment de red que es bien agresivo.
Voy a tener que contestar rapidísimamente ese punto. Solamente que en el tema de bienes del Estado yo creo que es fundamental, y en lo complejo que es el despliegue rural, que lo saben muy bien todos ustedes, justamente por eso es la reducción en los derechos por la banda 700, por la complejidad de la parte rural. Y hasta dónde este modelo con un mayorista, con estas restricciones regulatorias que tiene, puede llegar a cubrir de manera rentable la población, pues depende de tecnologías, de su modelo de negocio, de qué tan innovador puede ser en cómo armar este negocio cada consorcio. Y justamente por eso, en vez de que nosotros dijéramos hay que ir exactamente tal porcentaje de la población y cubrirlo, es que se deja al concurso, y lo que sí es fundamental es que cada uno de los consorcios pues conozca el país, obviamente, o se asocie con alguien o platique con alguien que conozca el país, y América Latina en general, yo diría, para entender los riesgos y los costos del despliegue rural, y de esa forma meterlo en sus números y considerarlo como pues hasta dónde se puede llegar de manera rentable, porque sin duda ese es el pues gran reto del modelo. Lo urbano no va a ser el gran reto del modelo, va a ser lo rural, y de eso se trata, porque si no fuera difícil no estaríamos haciendo esto. Si tengan más tiempo, la verdad es que estamos un poquito apretados, creo que la subsecretaria se tenía que ir. Pero bueno, creo que tenemos una pregunta de este lado y una de ese lado, ¿no? Y si quieren, con eso cerramos, por favor. Sí, de este lado había una, es que, perdón, tengo los focos de frente. Buenas tardes. Más o menos tratando de hacer un resumen de qué es lo que los obstáculos del despliegue de infraestructura. Pues yo creo que más que nada es un problema que no es exclusivo de la industria de las telecomunicaciones, es un problema de país, que es hacer enforzar la ley. No estamos enforzando la ley para hacer cumplir las facilidades para realmente tener un despliegue más rápido de infraestructura. Y no es más que, creo, ganas de hacerla, de enforzarla, o sea, tan fácil como hacer que organismos del mismo gobierno cumplan con eso, que la Comisión Federal de Electricidad deje de imponer nuevas tarifas que por ahí se le ocurren a su Junta de Gobierno, que las ciudades dejen de tratar de cobrar impuestos que en ningún lado están, que salgan, que otorguen los permisos de acuerdo a reglas específicas y no a ocurrencias que tenga cada presidente municipal que entra. Pero yo creo que es hacer enforzar la ley en serio, que es un problema que tenemos no nada más en las telecomunicaciones, lo tenemos como país. Hay que arreglar el enforzamiento de la ley, hay que arreglar el Estado de Derecho. Y creo que ahí tiene mucho que ver nuestros diputados, nuestras autoridades. Yo he puesto denuncias en la PGR y me dice, inclusive me ha dicho los delegados de la SCT, pues yo he puesto 45 también en la PGR por toma de casetas y por daños en vías de comunicación, y no ha pasado nada con ninguna de las 45, pues si quieres pon la tuya y siéntate y haz fila, ¿verdad? Algo tenemos que hacer y debe ser rápido. El país está bien entrampado con el Estado de Derecho. Y siguiente pregunta, siguiente comentario. Margarita Solís, del Gobierno del Estado de Jalisco. Gracias, buenas tardes. Muy brevemente, yo lo que quisiera es hacer una propuesta de análisis para lo rural. Nosotros hemos estado analizando el Consejo Agropecuario de Jalisco, el IJALTI, la Universidad de Guadalajara y la Secretaría, un modelo en donde nos hemos dado cuenta que hay empresas productoras de agroalimentos que tienen la necesidad, que tienen muchos jornaleros, que tienen la necesidad de conectividad en sus operaciones, pero que también tienen la necesidad de demostrar, de llevar a cabo prácticas de responsabilidad social, simplemente para temas de exportación.
Entonces, estábamos viendo cómo generar un modelo mixto en donde participara la empresa productiva, la infraestructura que haya disponible y la conectividad en lo rural, y a lo mejor no estamos hablando de todo lo rural, sino de ciertas manchas donde haya esas empresas para poder hacer un modelo mixto de pago, porque creo que el dinero del gobierno a lo mejor no va a ser suficiente y creo que tenemos un beneficio para las empresas productivas que pueden dar ese beneficio a sus jornaleros, que además a nosotros nos permite, al tener esa conectividad, ya tenemos listas las mochilas para hacer los expedientes clínicos, ya tenemos esas aplicaciones para poder generar los expedientes de las familias que están ahí y poder organizar mejor con el hospital que está cerca, las brigadas de vacunación, de cuidado para la salud de las mujeres embarazadas, etcétera. Entonces, a lo mejor poder discutir en lo siguiente, en la siguiente oportunidad, el modelo de la conectividad rural, pero buscando ese tipo de organización, ¿no? Nada más, gracias. Okay, muchísimas gracias, Margarita. Con esto, ya no les voy a dar el micrófono, con esto daríamos por concluido el panel, agradeciendo de todo corazón a nuestros panelistas. Muchísimas gracias y a continuación nuestro presidente Mario de la Cruz les hará un reconocimiento. Mientras se les otorga el reconocimiento y posan para la foto, 2, 3 mensajes rápidos. Les recuerdo, el día de mañana iniciamos a las 9 de la mañana con una conferencia que promete ser bastante entretenida, bastante productiva, con los alebrijes, Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Mares, a las 9 de la mañana en este mismo salón. Posterior a esto tendremos paneles sobre la revisión de la política pública de TI, una actualización, además de Canieti, Amiti, Amipsi y gente de Secretaría de Economía. Y después de esto, un panel sobre ciberseguridad. En este panel tuvo muchísima demanda por el lado de la participación. Y va a estar gente de Presidencia de la República, de Policía Cibernética y por el lado privado, para llegar a la curva final de nuestro tradicional panel de directores generales. Y cerramos, recuerden, con una conferencia del secretario de Desarrollo Social, José Antonio Mid, quien además nos hará el favor de clausurar la convención. Entonces, no se les olvide, 9 de la mañana aquí los esperamos para acabar antes de las 3 de la tarde. Es momento de despedir a nuestros panelistas. Muchísimas gracias, señores panelistas. Y para concluir el día de hoy, le pido por favor a Gabriela Rocha, cofundadora y directora general de Laboratoria, y a Mario de la Cruz, nuestro presidente nacional, para entregarle un donativo en nombre de la Cámara, en nombre de todos los que estamos participando en esta convención. Y listo, con esto cerramos el día de hoy. Entonces les pedimos todavía 5 minutitos de su tiempo, por favor. ¿Cómo estás? Muy bien. Oigan, muy brevemente, Gabriela, si nos acompañas de este lado, la subsecretaria nos va a hacer el favor le vamos a robar 5 minutos más de su tiempo. Para terminar este día, como ustedes saben, el tema de inclusión es un tema central en la agenda de Canieti. El día de hoy tuvimos justamente el panel de inclusión para mejorar la participación de las mujeres en las tecnologías de la información. Justamente hablamos de una industria creciente que tiene altas demandas de talento y desafortunadamente apenas el 20% de la fuerza laboral de la industria TIC son mujeres. Por eso el día de hoy pues queremos destacar la presencia de Gabriela Rocha, cofundadora y directora general de Laboratoria, que es una organización no gubernamental de non-profit, como se le llama, que ha venido haciendo una labor muy interesante, donde han estado capacitando a mujeres en múltiples temas, pero en particular en nuestra industria, a mujeres que se dedican a ser desarrolladoras web, que es una posición muy demandada en la industria. Ellos han estado trabajando, vinculando
a estas mujeres con empresas que demandan este tipo de capacidades. Laboratorio es una fundación que tiene presencia en México, en Perú y en Chile, y en el 2015 trabajaron, en el caso de desarrolladoras web, con 95 egresadas, 69 de ellas que están listas para trabajar y de las cuales 93% fueron contratadas. Y solamente para darles una cifra, antes de que estas mujeres entren al laboratorio ganan 3.2 veces menos que lo que salen cuando terminan. De ahí que sea un honor y un gusto para Cañete el poder contribuir a la labor que hace Laboratoria, al poder contribuir a incrementar el número de mujeres en las TICs, posiciones de liderazgo, como hoy es Mónica, y por eso le pedimos que nos haga el favor de acompañar para entregar este donativo de 50,000 pesos, que es producto de los pagos que ustedes hicieron de entradas a esta convención. Entonces, bueno, pues Mónica, si nos haces el favor de poder atestiguar pues la entrega de este donativo, aquí a través de Brenda. Bueno, es un donativo electrónico. Falta el cheque grande, pero bueno, Gabriela, muchas gracias por la labor que haces y es un gusto contribuir. Creo que van a ver un video cortito de Laboratoria, ahí está, y de ahí yo hago mis palabras rapidito. Escuché el video.